Buen día, jóvenes. El día de hoy les voy a explicar las rectas y puntos notables de un triángulo. Comenzamos. Primero vamos a ver cuáles son las rectas y puntos notables de un triángulo cualquiera. En todos los triángulos se pueden trazar ciertas rectas y puntos importantes. Veamos cuáles son. El incentro. El incentro es el punto donde se unen las tres bisectrices de un triángulo. ¿Y qué es una bisectriz? Simplemente es una recta que divide a cada ángulo a la mitad. También existe un punto llamado circuncentro. El circuncentro es el punto donde se unen las tres mediatrices de un triángulo. Y la mediatriz es la recta perpendicular, es decir, que forma 90 grados de cada lado por su punto medio. Tenemos otro punto llamado baricentro. El baricentro es el punto donde se unen las tres medianas de un triángulo. ¿Y qué es una mediana? Una mediana es una recta que va del vértice a la mitad del lado opuesto. Y por último tenemos otro punto notable llamado ortocentro, que es donde se unen las tres alturas de un triángulo. Y recordemos que una altura es una recta perpendicular que va del vértice al lado opuesto de un triángulo. Veamos un ejemplo. Vamos a trazar las bisectrices y por lo tanto el incentro del siguiente triángulo. Recordemos que la bisectriz es la recta que divide a cada ángulo por la mitad y el incentro pues va a ser la intersección de estas tres rectas. Tenemos estos tres puntos que forman un triángulo escaleno, acutángulo porque sus ángulos son agudos, y este es el ejemplo que vamos a utilizar para graficar todos los puntos notables del triángulo. Bien, como sabemos que la bisectriz es la recta que divide a cada ángulo por la mitad, primero vamos a posicionarnos en este punto y la recta que divide a este triángulo acutángulo por la mitad tenemos aquí. Ahora nos vamos a este punto. En este punto, si nosotros medimos el ángulo y obtenemos la mitad, esa es la recta. Y por último, en este punto, partimos por la mitad el ángulo. Entonces aquí el punto de referencia se encuentra en cada ángulo. Y el punto donde se cruzan estas tres rectas, a ese se le conoce como incentro. ¿Y por qué crees tú que es un incentro? Es un incentro porque se encuentra una circunferencia dentro, por eso es incentro. Y el punto incentro resulta ser el centro de esta circunferencia. Veamos. Ahora obtendremos las mediatrices y por lo tanto el circuncentro. Recordemos que la mediatriz es la recta perpendicular de cada lado. Y el circuncentro pues va a ser el punto donde se unen esas tres mediatrices. Entonces vamos a quitar nuestro incentro para trazar las mediatrices. Entonces, ¿cuál va a ser el punto de referencia aquí? Va a ser cada lado. Observas aquí, en este lado, dice la recta perpendicular, quiere decir que cruza exactamente formando 90 grados. Y dice en dónde, en su punto medio, porque sabemos que hay otra recta por aquí que forma 90 grados, puede haber otra perpendicular que forma 90 grados, pero en específico dice en su punto medio, exactamente a la mitad del segmento, ahí trazar la recta que forma 90 grados con cada lado. Ahora, de esta recta, su perpendicular, la trazamos, aquí se forman los 90 grados. Ahora vamos a este lado del triángulo y observamos
los 90 grados aquí. Por eso se le conoce como perpendicular. Y en su punto medio, observa, hacia la mitad. Entonces la referencia aquí va a ser la mitad de cada lado. Y el punto que une estas tres rectas se le conoce como circuncentro. ¿Y por qué crees que se le llama circuncentro? Porque se encuentra una circunferencia que en el cual el centro es el circuncentro, donde aquí el triángulo se encuentra justo dentro de esa circunferencia. Por eso se dice que es una circunferencia circunscrita, porque está por la parte de afuera, tocando cada uno de los vértices de este triángulo. Prosigamos. Ahora vamos a trazar las medianas y el baricentro. Recordemos que las medianas son las rectas que van desde cada uno de los vértices a la mitad del lado opuesto. Entonces, a diferencia de la mediatriz, es cierto que allá se considera la mitad del lado opuesto, pero en la mediatriz es formando 90 grados y aquí no es necesario formar esos 90 grados. Simplemente con que se cumpla que vaya desde el vértice a la mitad del lado opuesto, y en el otro pues no era desde el vértice, era sin tomarlo en cuenta. Entonces, si empezamos con el punto de arriba, vamos a determinar primero la mitad de cada uno de los lados para saber cuáles son esos dos puntos que van a unir cada recta. Entonces, ese es el lado opuesto. Si estoy considerando este punto, el lado opuesto pues es el de enfrente, y a ese le tengo que sacar la mitad. Entonces va a ser la recta que va desde el vértice hasta la mitad del lado opuesto. Ahí tenemos una mediana. Ahora vamos con este punto. El de enfrente es el lado opuesto. Entonces tracemos la mitad, ahí se encuentra. Y ahora sí ya podemos trazar la recta desde el vértice hasta la mitad del lado opuesto. Ahora bien, si estamos aquí, aquí se encuentra la mitad del lado opuesto, entonces ya sé cuál va a ser mi recta. Y como ves, se unen las tres rectas en un punto, hacen una intersección que se le conoce como baricentro. Prosigamos. Por último, vamos a trazar las alturas y por lo tanto el ortocentro. Recordemos que una altura es una recta perpendicular que va del vértice al lado opuesto. Entonces aquí, en este caso, al trazar el ortocentro, pues vamos a unir las tres alturas. Vamos a comenzar. Dice que es una recta perpendicular que va del vértice al lado opuesto. En el anterior, es cierto, era una recta que iba del vértice al lado opuesto, pero no era perpendicular. Es decir, no formaba 90 grados. ¿Sí? En este caso, la diferencia es que sí debe de formar esos 90 grados. Veamos. Si consideramos que tenemos aquí el punto para trazar la altura, ¿dónde forma los 90 grados? Si se va del vértice al lado opuesto. Aquí es donde forma los 90 grados. Recuerda que en el anterior iba al punto medio, es decir, por aquí. ¿Ok? Y no formaba obviamente los 90 grados. Pero aquí va del vértice al lado opuesto, o sea, al lado de enfrente, formando esos 90 grados. Ahora vamos con este punto. Y observa que esta es la recta que aquí forma 90 grados. Ahora vamos con este punto. Y ya encontramos aquí la recta que forma los 90 grados con el lado opuesto. Muy bien. Y donde se unen estos tres puntos, esa intersección es conocida como ortocentro. Veamos entonces cómo fue que quedaron nuestros puntos notables. Aquí
nosotros vamos a encontrar algo que se le conoce como la recta de Euler. La recta de Euler es la recta que contiene 3 puntos notables de un triángulo. Veamos. Aquí tenemos el ortocentro. Recordemos que este es el incentro que encontramos al principio. Después encontramos el baricentro. Y por último encontramos el circuncentro. Tenemos ahí los 4 puntos notables del triángulo. Y como ves, hay una línea que se encuentra tocando al menos 3 puntos. Como ves, esta línea amarilla está tocando el ortocentro, el baricentro y el circuncentro. A esta recta se le conoce como recta de Euler. Ahora vamos a ver algunos casos que nos podemos encontrar, por ejemplo, con un triángulo rectángulo. En el anterior recuerda que lo hicimos con un triángulo acotángulo. Ahora vamos a ver cómo se comportan los puntos notables con un triángulo rectángulo. Como ves en la figura, el ortocentro se encuentra justo en el vértice donde se forma el ángulo recto. Los demás puntos se encuentran dentro del triángulo. Y observa también que el circuncentro se encuentra justo a la mitad de la hipotenusa. Es un caso muy curioso aquí porque pues justamente las alturas se encuentran prácticamente trazadas por. Recuerda que es una recta perpendicular y aquí hay lados perpendiculares que es este y este. Entonces observa, el vértice es el mismo que el ortocentro. Ahora veamos cómo se comportan estos puntos notables con un triángulo obtusángulo. Aquí lo único que hicimos es mover el punto A, el punto de arriba solo un poco hacia la izquierda, para que se hiciera un ángulo obtuso, y observa qué es lo que ocurre con las alturas. El ortocentro resulta encontrándose fuera del triángulo, es decir, en la prolongación. A esto entonces, el ortocentro resulta ser una prolongación de estas rectas cuando las trazamos. Los demás puntos sí se encuentran dentro del triángulo y el ortocentro resulta ser la prolongación de las rectas. Ahora veamos cómo se comportan los puntos notables en un triángulo isósceles. Como ves, estos dos lados son los que son iguales y observa que todos los puntos, al menos 3 puntos, mira, ortocentro, incentro y baricentro, se encuentran sobre una misma línea dentro de nuestro triángulo. Aquí el punto A tiene un valor en Y de 6. ¿Qué pasa si lo hacemos un poco más cortito? En la siguiente figura lo podemos ver, por ejemplo, que vale 5, como aquí, y observas que los puntos se van uniendo cada vez más, se van acercando entre sí. Entonces, ¿qué tal si recorriéramos un poco más hacia abajo este punto, haciendo que sus lados sean iguales? Siendo así, resultaría un triángulo equilátero, ¿verdad? ¿Cómo se comportarían entonces estos puntos? ¿Cómo crees que se comportarían estos puntos al hacer un triángulo equilátero? Pues efectivamente llegan a unirse estos puntos. Solo en un triángulo equilátero se unen 3 de los 4 puntos notables del triángulo, que son el baricentro, el incentro y el ortocentro. Y bueno, es todo por hoy, jóvenes. Espero que haya quedado claro. Nos vemos en la próxima. Saludos.